Pues le damos gracias a Dios Todopoderoso que nos ha mantenido libre, en libertad y en victoria, sabiendo que todo lo que somos es por Jesucristo y sin Él nada somos, y todo lo que somos es por el Señor Jesucristo. La gloria es del Señor Jesucristo. Y después de que hemos alabado, glorificado al Señor, sabemos que Dios siempre nos quiere alimentar de su palabra, porque cuando nosotros nos congregamos, nos reunimos, estamos fortaleciéndonos en la palabra de Dios, estamos fortaleciéndonos en su poder y en su fuerza. Por eso el Señor nos habla en Hebreos que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, es tiempo de ahora recibir el alimento espiritual, porque el alimento espiritual, así como la comida natural para fortalecer el cuerpo, se necesita la palabra de Dios. Padre Celestial, después de adorarte, los que estamos aquí reunidos, te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte, glorificarte y exaltarte y bendecirte. Y en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo de predicación en tus manos, Señor Jesucristo. Sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y dirección sujetos a usted, Señor Jesucristo. Que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos las da, y usted sea glorificado y exaltado, y usted toque corazones y cambie corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el Señor quiere hablarnos de acuerdo a la dirección del Señor Jesucristo. Dice la palabra, lo que quiere hablar Dios: no dejes que nadie te detenga, ¿verdad? No dejes que nadie te detenga. Entonces, dice el espíritu de Glón, ¿cómo ataca? ¿Sí? Entonces, no dejes que nadie te detenga. El espíritu de Glón, ¿cómo ataca? Entonces, habla de detener, ¿verdad? Sabemos que siempre cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo querrá detenerte para que tú no busques a Dios, para que tú no leas la palabra de Dios, para que tú no te congregues, para que tú te desenfoques, para que tú veas más las cosas de este mundo que las cosas materiales, que las pongas en primer lugar antes que a Dios. Y pues Dios siempre nos ha enseñado que la lucha es espiritual, que no es, y con armas espirituales, porque no es contra la sangre y carne, sino es espiritual. Entonces el Señor siempre revelando su palabra, y sabemos que hace meses Dios habló al inicio de este año, en enero, habló de que iba a haber un juicio en Argentina. Y pues esa profecía se está cumpliendo, quedó grabada ahí, y pues ese es el Espíritu Santo que revela a sus profetas lo que está sucediendo en cada nación. Y hoy el Señor quiere enseñarnos cómo este espíritu, que se llama Eglón, operó contra el pueblo de Israel, y está haciendo lo mismo hoy en este tiempo, de una manera que no se da cuenta el pueblo de Dios. Pero para eso Dios levantó a sus profetas y a sus apóstoles para mostrar, revelar cómo están operando los espíritus. Hace días, después de ministrar, vemos cómo Jezabel quedó moribunda y desarmada en una congregación que Dios nos llevó, porque Satanás y Jezabel temen a los profetas. Y entonces hoy el Señor nos quiere enseñar sobre el espíritu de Eglón, cómo opera. Vamos a la palabra de Dios que está escrita en Jueces capítulo 3, en Jueces capítulo 3, versículo del 12 al 26, ¿sí? Jueces capítulo 12, Jueces capítulo 3, perdón, versículo del 17 al... Jueces capítulo 3, versículo del 12 al 26. Vamos a ver. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 23. Aquí vemos cómo Og liberta a Israel de Moab, pero vamos a ver qué hay ahí, ¿verdad? Dice en el versículo, Jueces capítulo 3, versículo 12:
Vamos a leer hasta el 27. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años, fíjate, 18 años, estamos hablando de 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahoab, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahob se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahob, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahob dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahob su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahob al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Y cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahob escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirá. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces, vamos a ver hasta el 30. Y entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Si te das cuenta, aquí está la historia del espíritu de Eglón, ¿verdad? Aquí está todo en la palabra de Dios, ¿sí? Pero sabemos que era un hombre gordo, fornido. Dice que Eglón, rey de Moab. O sea, Eglón fue un rey de Moab, ¿sí? Y vemos que dice que el pueblo, dice, en el 13 dice, Jueces capítulo 3, versículo 13, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vinieron e hirieron a Israel. Y vino e hirió a Israel, y tomó las ciudades de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces, aquí vemos la estrategia que usó Amalek, que usó Amón
y sobre todo el espíritu de Eglón, ¿sí? Que detuvo por 18 años, ¿sí? En el 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, ¿sí? Si te das cuenta, sirvieron 18 años, ¿sí? Y sabemos que dice en el Jueces capítulo 3, versículo 17, y era Eglón hombre muy grueso, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, ¿sí? Pero vamos a ver cómo murió, ¿sí? Está en el 22, ¿sí? En Jueces capítulo 3, versículo 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Así vemos cómo murió Eglón, ¿sí? Entonces, Eglón, figura bíblica del Antiguo Testamento, rey de Moab. En el momento de los jueces, condenó a Israel y ganó a Jericó, reteniendo a los israelitas durante 18 años. Fue asesinado por Ehud. Aparece que vimos en el libro de Jueces, que vimos 3, versículo 22 al 26. Pero vamos a ver qué dice en Jueces capítulo 3, versículo 17. Ahí está. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios cómo Dios libertó, ¿verdad?, al pueblo de Israel de Moab, ¿sí? Ahora liberta a Israel de Moab, ¿sí? Entonces, sabemos que este rey de Moab, Eglón, hombre muy grueso, detuvo a Israel 18 años, ¿sí? Entonces, sabemos que este espíritu trata de que tú no adores a Dios, que tú no sirvas a Dios con todo y tu familia, que tú no te congregues. Y dice que era un hombre muy grueso. Estamos viendo ahorita que en esta pandemia la mayoría de los hombres han engordado. ¿Por qué? Porque este espíritu te desenfoca, te saca del propósito del servir a Dios, te saca del propósito de ir a trabajar, te saca del propósito de hacer la obra de Dios, te saca del propósito de hacer la voluntad de Dios. Y junto con la pandemia del coronavirus, trata de atormentarte para que tú no salgas a la guerra a servir a Dios. Y entonces dice que es un hombre gordo, un hombre muy grueso, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Y así como Jezabel intimida a los profetas, este espíritu, como el espíritu de Faraón, trata de detener a la familia para no congregarse, con temor, ¿sí? Y que nada más el pueblo de Dios se congregue los días domingos. Porque de esa manera sabe el espíritu de Eglón, Satanás, que usa, así como el espíritu de religión, de no congregarte, ser dominguero, para robarte las bendiciones, para detener tus bendiciones, para que tú no seas efectivo a la hora de servir a Dios, para que tú no seas un hombre con fe, un hombre valiente. Es decir, corta tu persistencia. El enemigo teme que el pueblo de Dios sea persistente en la búsqueda constante de Dios
pero sobre todo congregarse. Entonces, estamos viendo cómo opera el espíritu de Eglón, que es un hombre grueso, dice la palabra de Dios. Y sabemos que hay que derrotar ese espíritu, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás? Opera también en el hogar, ¿sí? Opera también en el hogar. Por eso el Señor hoy quiere enseñarnos una parte de cómo tenemos que estar en nuestro hogar, ¿sí? Porque sabemos que Él no quiere que nos congreguemos, ¿sí? Que busquemos a Dios, que sirvamos a Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel le sirvió a Él, ¿sí? En lugar de que el pueblo de Israel le sirviera a Dios, le estaban sirviendo al rey de Moab, que era el rey Eglón, rey de Moab, Eglón, hombre muy fuerte, grueso, ¿sí? Y por eso en el 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, ¿sí? Entonces tú debes de quedarte bien claro a quién debes de servir. Debes de servir solamente a Dios. Debes de adorar solamente a Dios. Debes hacer la voluntad solamente de Dios. Y sabemos que cuesta hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios tiene un precio muy grande. Muchos quieren servir a Dios, pero ni son fieles a Dios. Muchos quieren un milagro de Dios, pero ni tienen fe. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no pagan el precio para estar en ayuno y oración y a solas consagrados a Dios. Muchos quieren ser bendecidos por Dios, pero no buscan a Dios, solamente lo buscan cuando quieren. Y entonces, tenemos que saber con quién estamos luchando. Por eso el Señor quiere que tú sepas cómo espera este espíritu de Eglón, para derribar y atar el espíritu de Eglón y echarlo fuera, inhabilitarlo de todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Y declararte libre que solamente vas a adorar y alabar y servir a Dios. No como ese tiempo el pueblo de Israel sirvió al espíritu de Eglón. Entonces, el espíritu de Eglón detiene el propósito que Dios tiene para ti. El espíritu de Eglón trata de detenerte y de pararte y de frenarte para que no le sirvas a Dios, sino estés enfocado en las cosas de este mundo. Y dice que su característica es que es un hombre grueso, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que cuidar, como dice la palabra de Dios, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Y sabemos que cuando toda la familia le sirve a Dios, desde el padre, la madre, los hijos, los suegros, los cuñados, todo, el diablo teme, Satanás teme, el espíritu de Eglón sale derrotado y Jezabel. Pero sabemos que todos estamos luchando diario. Estamos luchando diario. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que sirvamos a Dios todos los días, que nos congreguemos. Entonces, una parte de eso es el hogar, ¿sí? Que tenemos que estar siempre cuidando nuestro hogar. Por eso nuestro hogar debe estar en el corazón de Dios, no nuestro hogar debe estar enfocado en el corazón de este mundo, ¿sí? Nuestro hogar debe estar todo unido sirviendo a Dios y no desunido, enfocado unos adorando a Dios y otros buscando las cosas de este mundo. Nuestro hogar debe estar enfocado en armonía y en paz. ¿Y cómo se va a hacer? Buscando la presencia de Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de buscar siempre el servir a Dios.
Porque el servir a Dios va a ser que no busquemos nuestro propio bien, sino que nosotros animemos a otros para buscar a Dios, para servir a Dios, primeramente sean salvos. Es decir, estar ocupado en el servicio de Dios, ¿sí? Y no buscando solamente nuestro beneficio. Entonces, tenemos que saber que el enemigo siempre lucha y está atacando el hogar y la familia, porque a él no le conviene que toda la familia y todo el hogar de esa familia esté sirviendo a Dios y enfocado a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que siempre escuchar el consejo de Dios, porque el espíritu de Glón quiere que tú no sirvas a Dios, ni busques a Dios ni te congregues. Por eso vamos a ver que nuestra hogar debe estar en el corazón de Dios. Cuando se establece un hogar en el orden de Dios, quien lo establece es Dios mismo, ¿sí? El matrimonio nació en el corazón de Dios, por eso el funcionamiento es el amor y es el estado ideal de la vida de una persona adulta. Aunque es obvio que casarse no implica una obligación espiritual, un gran secreto para formar un hogar más que vencedor no es buscar la pareja adecuada, sino ser la pareja adecuada, ¿sí? Entonces, hay muchos que dicen, escucha, un gran secreto para formar un hogar más que vencedor no es buscar a la pareja adecuada, sino ser la pareja adecuada. Hay una diferencia que ya vimos aquí en 1 Corintios 10:24. Ninguno busca su propio bien, sino el de otro, y al mismo tiempo estar sirviendo a Dios, ¿sí? Para que el espíritu de Glón no pueda detenerte, ni detener a tu esposa, ni detener a tus hijos de servir a Dios, porque el espíritu de Glón quiere que tu hogar no busque todos no busquen a Dios ni sirvan a Dios. Ahora, es una unidad espiritual que nosotros todos, la casa de Dios, los hijos de Dios, la familia debe estar unida y enfocada y darle lugar a Dios para que Él obre. Porque donde hay unidad en un hogar, el enemigo no puede hacer nada. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 4:3. Dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu. Y está hablando de la unidad de la iglesia. Pero no solamente en la iglesia, tenemos que tener unidad en la familia. Porque ¿cuántos pastores están sirviendo, pero sus hijos están sirviendo al mundo? Están en el mundo. Y por eso el Señor nos está enseñando hoy cómo el espíritu de Glón opera, no solamente deteniendo al pueblo de Israel y servirle, y que el espíritu de Glón detuvo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le sirvió por 18 años, sino Dios quiere que seamos libres de todas esas ataduras. Pero para eso sabemos que toda la lucha es espiritual, para ser libres y toda la familia hogar está unida espiritualmente sirviendo a Cristo. También debemos estar vinculados y pensando todo el tiempo en Cristo. El ser humano fue creado por el Señor de tal modo que solamente el que vive en plenitud cuando goza de paz requiere como base de toda su existencia, todas sus relaciones, la paz con Dios, que viene por medio de Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos estar en el vínculo de la paz, que dice en Efesios 4:3 y en Colosenses 1:20, ¿sí? La paz en el hogar es consecuencia de la unidad espiritual, que es en sí el matrimonio. La pregunta fundamental ahora, ¿cómo mantener este vínculo? Pues es sirviendo a Dios, buscando a Dios, amén, amando a Dios, enamorarse de Dios, porque el espíritu de Glón quiere que el pueblo de Dios le sirva y no sirva a Dios, y él está operando como antes hasta ahorita, el espíritu de Eglón, que es un hombre grueso, ¿sí? Entonces, aquí vemos
estrategias para vencer el espíritu de Glom en el hogar. Por eso el Señor dejó escrito, como sabía también cómo era el espíritu de Glom, que quiere detener al pueblo de Dios, a la familia, al hogar, de que no le sirvan a Dios. Él dejó escrito: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso el Señor nos está dando el consejo que tú y tu casa servirán solamente a Jehová y no al espíritu de Glom, como en ese entonces el pueblo de Israel sirvió al rey de Glom por 18 años, que los tuvo detenidos. Nada nos puede detener. La tormenta, el viento, los aires contrarios, el mundo, las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, nada nos debe detener para servir a Dios. La pandemia no te debe detener. Tu trabajo no te debe detener. Tu familia no te tu esposo no te debe detener para que tú no busques a Dios, sirvas a Dios. Tu esposa no te debe detener para que tú busques a Dios, sirvas a Dios. Tus hijos no te pueden detener para que tu mujer, tu hombre, que son padres de esa familia, no busquen a Dios. Tus negocios no te pueden detener para que tú no sirvas a Dios y busques a Dios. Esta pandemia no te debe detener por buscar y servir a Dios. Porque el enemigo, su estrategia es detener al pueblo de Dios, enfriar al pueblo de Dios, desenfocar al pueblo de Dios, distraer al pueblo de Dios. Y uno de ellos es el espíritu de Glom que estamos viendo hoy. Porque Dios muestra a sus siervos, los profetas, para sacar a la luz. Y tú, hijo, hija de Dios, pastor, pastora, estás escuchando, ministro, sea del ministerio que tengas, es estar alerta con el espíritu de Glom, que quiere detener todo para que tú no le sirvas a Dios, sino le sirvas al espíritu de Glom. Pero yo y mi casa y mis hijos y mi esposa serviremos a Jehová, absolutamente y solamente en el nombre de Jesús. Entonces, Dios nos está enseñando cómo, por eso nuestro hogar debe estar alineado, nuestra familia, en la búsqueda de Dios constante. Nosotros no debemos ceder a las cosas de este mundo, por nada. Al contrario, debemos estar siempre caminando por fe y avanzando en el reino de Dios, sirviendo a Dios y buscando a Dios. Porque una cosa es buscar a Dios y una cosa es servir a Dios, iglesia. Una cosa es servir a Dios y una cosa es buscar a Dios. Muchos excusan que la pandemia y dicen: yo no voy a congregarme por la pandemia. Yo no voy a congregarme porque tienen temor al coronavirus. No, muchos no van a congregarse porque los intimida Jezabel, los intimida el espíritu de Glom. Entonces, Dios quiere que tu pueblo, que tu hijo, que tu hija de Dios, no te detengas por nada en servir a Dios. Y por eso sabemos cómo es la batalla espiritual. Sabemos que hoy el espíritu de Glom ha sido sacado a la luz conforme a la palabra de Dios por Jehová de los ejércitos, para mostrármelo cómo opera conforme a su palabra y hablártelo para que estés alerta, para que no dejes que el espíritu de Glom te detenga, te pare en servir a Dios y buscar a Dios. Muy pocos han hablado de este espíritu de Glom, pero el Señor hablando y mostrándomelo en cómo opera. Hace unos días, después de ministrar, Dios nos mostró cómo Jezabel tenía y sus diseños atada a una congregación. Pero Dios nos llevó como profetas para romper
y destruir todos los diseños de Jezabel contra esa iglesia. Y Jezabel quedó destronada, sus obras y sus diseños, sus planes, sus estrategias secretas, ocultas, visibles o invisibles, porque para eso nos llamó Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Satanás, dice la palabra, que viene para matar, robar y destruir. Y dentro de ello está el detenerte, el pararte, el frenarte, desenfocarte, enfriarte, iglesia. Pero se topó con pared poderosa del fuego de Dios. Por eso Dios nos ha enseñado, a mi esposa y a mí, cómo es la guerra espiritual. Y pensaba intimidarnos Jezabel. Pero como le dijimos, Satanás sabe que yo sé que Satanás sabe que Satanás está vencido, derrotado y perdido absolutamente. Y hay mucha gente que nada más habla por hablar contra los profetas de Dios, pero no sabe que al hablar contra los profetas verdaderos de Dios está poniendo contra nuestro Dios, se está poniendo contra la voluntad de Dios y por lo tanto va a tener consecuencias. Y Jezabel salió destronada, vencida, derrotada, porque debemos ser estratégicos. Y yo siempre he enseñado a la iglesia, como hoy el Señor quiere que seamos estratégicos para no permitirle al espíritu de clon que opere primeramente en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en la iglesia, en la congregación, en las congregaciones. Por eso es de vital importancia estar dirigido por Dios y tener una cobertura profética y apostólica, porque si tú tienes una cobertura apostólica profética, tú hablas buscas al profeta de Dios o al apóstol y te va a decir qué es lo que está pasando en tu congregación. Porque por eso Dios expuso 5 ministerios. La gloria es del Señor. Nosotros solamente somos sus profetas, sus vasijas, para servir a Dios y para impulsar la obra de Dios y para deshacer, destronar, destruir las obras infructuosas de las tinieblas, así como los decretos, los juicios, los poderes del diablo son destruidos, destronados, desbloqueados, silenciados, apagados en el nombre de Jesús, de todas las congregaciones en el nombre de Jesús. Manifestar solamente estableciendo el reino de Jesucristo. Y entonces le salió el tiro por la culata a Jezabel. Y hoy también mostrando cómo opera el espíritu de Glo. Y tú que eres pastor, que vas a ver predicación del Señor, que Dios me dio un discernimiento, es para que tú estés listo y para que sepas cómo detuvo al pueblo de Israel por 18 años, pero no solamente lo detuvo, sino lo desenfocó al pueblo de Israel de servir a nuestro Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel dice que le sirvió ¿a quién? Por 18 años, al espíritu de Glon, al rey de Moab. Entonces, nuestro hogar debe estar alineado a Dios. Tenemos que saber que en el reino de Dios, para tener un matrimonio más que vencedor, a veces nosotros tenemos que poner el ejemplo como cabeza el hombre. Y sabemos, como ha hablado Dios, que cuando lo estaban crucificando, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno camina en el perdón, siempre el enemigo saldrá derrotado. No es porque tú siempre te equivoques, sino es porque tú tienes el corazón de Dios de estar siempre en libertad. Y cuando nosotros no entendemos eso, pensamos que solamente el otro tiene que pedir perdón. Pero es un principio que el Señor nos enseñó a perdonar.
Y cuando Dios dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba mostrando el ejemplo que muchos hogares no se alinean al perdón, y por eso el espíritu de Eglón, no solamente ese, sino Amalek, Isabel, atacando. Pero sabemos que Dios nos da las estrategias para vencer y derrocarlo, y nunca agarrará ventaja. Pero si nosotros nos alineamos a Dios, aun cuando el esposo es la cabeza del hogar, no siempre tiene que hacerse lo que el esposo opina. O sea, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar siempre viviendo para Cristo, alineados como Dios quiere, para no darle lugar a ningún espíritu maligno. Tenemos que resistir al diablo, a sus demonios, en el nombre de Jesús, y someternos todos a la voluntad y obediencia y sujeción a Dios, orando y intercediendo. Por eso hay muchos hogares que me dicen, Señor, que ya son cristianos de años y que no están sirviendo todos a Dios. Hay muchos que ya llevan años en la iglesia, pero el padre y la mamá sirviendo a Dios, pero los hijos en el mundo. O al revés, los hijos buscando a Dios y los padres se enfriaron. Y hay matrimonios que apenas está alcanzando a Dios, donde está alcanzando a la mujer primero, y hay una lucha de la mujer en venir a buscar a Dios y servir a Dios. El marido, como no conoce a Dios, le está haciendo la guerra, Satanás usando a ese marido para que esa mujer no busque a Dios ni sirva a Dios, que apenas recibió a Cristo. Y al revés, hombres que apenas alcanzó a Dios y que ellos quieren buscar a Dios y servir a Dios, pero la mujer, como no quiere nada con Dios, hay una batalla espiritual. Y entonces, el espíritu de Eglón quiere y se interpone para que tú no sirvas a Dios, para que tú no estés enfocado en las cosas de Dios. Y por eso Dios quiere que nuestro hogar sea más que vencedor, que nuestro hogar sea más poderoso, viviendo como Dios pide. Que ya vimos que tenemos que estar unidos, todos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, ¿sí? Que debemos estar en unidad espiritual, todos enfocados a servir a Dios. Que nosotros debemos estar, nuestro corazón debe estar en Dios, como lo tenía David, su corazón conforme al corazón de Dios. Que estemos siempre en paz, buscando la paz a través del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? 70 veces 7. Por eso vemos que hay muchos que para buscar a Dios ponen tantas excusas. Para servir a Dios ponen tantas excusas. Para servir a Dios ponen tantos pretextos. Para servir a Dios ponen tantas justificaciones. Y entonces, de esa forma no pueden ellos ser útiles en las manos de Dios, porque Dios quiere siervos y siervas fieles para ser usados por Dios, consagrados totalmente a Dios. No buscar a Dios cuando lo quiero buscar. No buscar a Dios solamente domingo. Por eso no pueden vivir en bendición. Y hay muchos que no perdonan, y si viene Dios, se quedan. El espíritu de Eglón y el espíritu de falta de perdón operan juntos para detener y parar tu gozo, para detener y parar tu pasión por Dios, para detener y parar tu búsqueda constante y servicio a Dios. El espíritu de Eglón y el espíritu de falta de perdón. Entonces, tenemos que saber cómo vencer, someternos todos a Dios, resistir al diablo, saber con quién estamos luchando y no tirar al aire, como hemos hablado, sino tirar al blanco, tener puntería. Ahorita ya sabemos que debemos ir con todo contra el espíritu de Eglón en todas las áreas de nuestras vidas, atarlo, destronarlo, desactivarlo de todas las áreas de nuestras vidas, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y solamente
declarar que solamente servimos a Jesucristo y que nadie nos puede detener ni hacer frente al servir a Dios. En ese entonces dice que el pueblo de Israel sirvió por 18 años al rey Eglón. Entonces no sirvieron a Dios en esos 18 años. Y hoy nos está enseñando Dios cómo opera, ¿verdad? Por eso es importante reconocer cómo opera el espíritu de Eglón, nuestro enemigo, cómo actúa, ¿sí? Para derribarlo y echarlo fuera. Representa la pereza también, opaca tu visión espiritual, trae lentitud y te induce a desobedecer a Dios. Cuando Eglón domina al pueblo de Dios, no hay cielos abiertos, hay cielos de bronce. En ese tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba sirviendo a Eglón, estaban en opresión, estaban en esclavitud. Por eso ellos estaban orando para ser libertados del espíritu de Eglón. Y hoy Dios te dice que seas libertado del espíritu de Eglón. ¿Y cómo? Para sacándolo, echando fuera de tu vida, fuera de todas las áreas de tu vida, y mandándolo al abismo a ese demonio en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que saber que nuestra lucha es espiritual. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que estemos viviendo como Dios quiere, obedeciendo a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, permanecer firmes e inamovibles, congregándonos y sirviendo a Dios. En la condición que estemos, en cualquier situación, debemos de estar sirviendo a Dios, ¿sí? Porque por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes, ¿sí? Como ahí vemos que el pueblo, después de que fue libertado del espíritu de Eglón, pues ya pudo servir a Dios. Pero 18 años estuvo detenido el pueblo de Israel sirviéndole al espíritu de Eglón. Entonces, tenemos que siempre estar alerta. Por ejemplo, ¿qué nos dice en Lucas 11:17? San Lucas, capítulo 11, versículo 17. San Lucas, capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Por eso el enemigo quiere que a través del espíritu de Eglón detener que toda la familia sirva a Dios, y trata de dividir, trata de que la familia no esté unida sirviendo a Dios, trata de que el hogar no esté unido sirviendo a Dios, trata de ahogar el plan de Dios en tu vida. Pero Dios quiere que tú aprendas para que no te detenga nadie, ¿sí? Pero sabemos que todo es espiritual, no es contra carne ni sangre. Entonces, Dios hablándonos para hablarte, iglesia, de que debemos estar siempre en unidad. Entonces, tenemos que siempre buscar a Dios para que Él nos libre de ser retenidos de todo obstáculo, de todo plan, de toda trampa, de toda estrategia del enemigo que quiera detenerte o pararte para servir a Dios, ¿sí? Cuando nosotros sabemos con quién estamos luchando, somos vencedores, somos victoriosos, ¿sí? Y sabemos que Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos a veces orar o pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros.
el Espíritu Santo. Entonces siempre vas a ser vencedor cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo. A veces el espíritu de Eglón quiere desenfocarte usando a otros siervos, mostrando el Señor. ¿Cómo? Cuando a mí nos ha pasado a nosotros que cuando hay gente, ministros, que no son dirigidos por Dios, están dirigidos por el espíritu de Eglón para que nosotros, los profetas, seamos distraídos de la búsqueda de Dios. Yo siempre les he dicho, si Dios nos dice que vayamos a servirle a ese lugar, vamos. Pero si Dios nos dice que no vayamos, no vamos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a dar pasos firmes, seguros en Dios. Pero cuando el espíritu de Eglón opera a través de otros siervos que no están viviendo en el espíritu, sino por sus emociones y su carnalidad, hacen un evento para que tú vayas, pero si Dios no te dice, no vas. ¿Por qué? Porque el espíritu de Eglón quiere detener y desenfocarte en otras cosas y que te canses y que pierdas fuerzas y energía para de esa manera no ser efectivo en tu ministerio y en tu llamado y en tu plan y propósito. Entonces el espíritu de Eglón usa muchas estrategias para detener el pueblo de Dios, muchísimas. Y nosotros tenemos que también ser estratégicos por Jehová de los ejércitos para no ser detenidos ni permitir que nos detenga en el servicio y la búsqueda de Dios, en el servicio a Dios. ¿Sí? Porque vemos cómo al pueblo de Israel se le olvidó a quién adorar, se le olvidó a quién servir, se le olvidó a quién alabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está claramente ahí marcado en la palabra de Dios. ¿Sí? Cómo le sirvieron a este rey, Eglón. ¿Sí? Entonces, vemos que estudiando la palabra de Dios, ahí vemos que está todo lo que, cómo opera, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios, que en el Jueces capítulo 3, versículo 17, dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Og, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Og dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Og su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Og al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y los aseguró con el cerrojo. Aquí vemos que ¿quién mató a Eglón? A Og. Sí. Entonces vemos que en el versículo clave, su estrategia del espíritu de Eglón es en el 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo quiere el espíritu de Eglón que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, perdón, de este tiempo, tú y yo no sirvamos a Dios. Y busca una forma para que tú no busques a Dios, para que no sirvas a Dios. Y busca desenfocarte de muchas formas el espíritu de Eglón. Y aquí por eso el pueblo de Israel se le olvidó que tenía que adorar y servir al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Se le olvidó quién nos había ayudado
¿Quién los había fortalecido? ¿Quién los había librado de la mano de Faraón? Y ahora dice que sirvieron por 18 años a Eglón, rey de los Moabitas, ¿sí? Sirvieron, fíjate, sirvieron. Por eso es tanta la batalla en que tú y yo sirvamos a Dios. Dios nos ha mostrado que la primera batalla para que el Hijo de Dios o el ministro de Dios, la primera batalla es que diario estés doblando tus rodillas buscando la presencia de Dios. El enemigo pone muchas trampas o excusas para que tú no dobles tu rodilla delante de Dios todos los días. Y esa es la grande más batalla que existe, el mantenerte de rodillas buscando y orando diariamente la presencia de Dios. Entonces, el espíritu de Eglón trata de distraerte, desenfocarte cuando amanece o cuando anochece, para que tú no te pongas en cuenta de Dios, para que tú no ores a Dios. Es la primera batalla más fuerte. La segunda, él busca que tú no adores a Dios, pero sobre todo que sirvas a Dios. Por eso hay tantas batallas, y más en este 2021, en estos meses donde la pandemia está operando, intimidando con el espíritu de Eglón y el espíritu de temor a la pandemia, para que tú no congregues y no te sirvas a Dios. Por eso muchos quieren servir a Dios, pero el espíritu de Eglón los vuelve inefectivos, porque los distrae, los desenfoca en servir a Dios. Esa es la segunda batalla más grande, el servir a Dios. La primera es que el espíritu de Eglón te desenfoca de que tú no dobles tu rodilla todos los días ante la presencia de Dios. Y la segunda es que tú no sirvas a Dios, sino que sirvas a otros dioses. Es una batalla constante y frecuente que Satanás usa al espíritu de Eglón para que tú no sirvas a Dios, sino sirvas al mundo. Por eso hay mucha gente que servía a Dios, pero se descuidó de la primera batalla, de doblar su rodilla y tener una relación de intimidad con Dios, y ahora se enfrió y ahora está enfocado solamente trabajando, enfocándose en las cosas de este mundo, sirviendo al mundo antes que a Dios. Primero al mundo y después a Dios, cuando es lo contrario. ¿Para qué naciste? Para servir a Dios. ¿Yo para qué nací? Para servir a Dios. Entonces, Satanás sabe y pelea el servicio de una persona cuando nace. Es una batalla constante y tenaz, de que Satanás quiere que la gente no sea salva, que no doble su rodilla delante de Dios, y sobre todo que no sirva a Dios, que no sepa su propósito para cuál fue. Pero cuando ya eres cristiano, no debes de permitir eso, no debes de permitir que nadie te impida congregarse, que nadie te impida servir a Dios. Porque el servir a Dios te va a traer tanta bendición y tanta paz y tanta victoria. Te vas a fortalecer cuando tú te congregas, porque estás en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, y al escuchar la palabra de Dios, tu fe aumenta. Y dice en el 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Og, hijo de Gerá. ¿Sí? A Og mató a Eglón. ¿Sí? ¿Cómo lo mató? Dice en el 22, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja. ¿Sí? Pero desde el 21 y el 22, ahí dice cómo a Og mató al espíritu de Eglón. Entonces alargó a Og su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol.
Y salió Ahok al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos detuvieron, Ahok escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seira. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. ¿Te das cuenta cómo Dios usó a Og para libertar al pueblo de Israel del espíritu de Eglón? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos clamaron, dice en el 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Sí? Y Dios le respondió usando a Og. ¿Sí? Entonces, Og liberta a Israel de Moab. ¿Sí? Ahog liberta a Israel de Moab. ¿Quién era Moab? El espíritu de Eglón. ¿Sí? Por eso dice en el 12, en el Jueces capítulo 3, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿sí? O sea, fíjate cómo aquí vemos lo que siempre Dios nos muestra en su palabra. Que cuando el pueblo de Israel deja de servir a Jehová, Dios los llama con amor para que vuelvan a Jehová. Pero cuando no escuchan la voz de Dios, como ahorita en la pandemia, Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras, que el pueblo de Dios tiene que congregarse, que el pueblo de Dios tiene que volver a escuchar la palabra, que el pueblo de Dios tiene que buscar la presencia de Dios, pero sobre todo que el pueblo de Dios, los pastores, los 5 ministerios, tienen que seguir sirviendo a Dios. Pero a veces se les olvida el compromiso que hicieron con Dios y piensan que el compromiso es con los pastores, los congregantes, por ejemplo. Se les olvida su compromiso con Dios. Y entonces Dios les llama de una u otra forma para volver a servir a Dios. Pero ellos se enfrían y no quieren hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y entonces Dios permite que sean oprimidos para que de esa manera ellos clamen y busquen a Dios. Y aquí, ¿quién permitió Dios? Jehová, que el espíritu de Eglón los oprimiera por 18 años. Solo de esa manera. A veces uno le dice a los siervos y siervas: ya ven a la iglesia, congrégate. Es necesario que estés fuerte, fortalecido en fe, pero sobre todo sirviendo a Dios, porque los tiempos son difíciles y van a estar más difíciles. No es para estar jugando, no es para estar pensando más en las cosas de este mundo. Se van a quedar, porque en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. Y si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú ya te enfriaste, si tú ya estás en el pecado, si tú ya estás en el mundo, si tú ya estás en el fondo del pecado, imagínate. Por eso Dios permite. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo: ve a predicar a Nínive. No quiso, se escapó, según él se quería escapar de la presencia de Dios y quería huir de Dios. ¿Qué pasó? Permitió que fuera tratado Jonás para que de esa manera obedeciera y pidiera perdón a Dios y volviera a obedecer a Dios. Y esta siempre se repite en la palabra de Dios. Dios permite que tú seas oprimido para que de esa manera clames a Dios y busques a Dios. Pero no es porque Dios sea malo, sino que Dios quiere que tú y yo entendamos que todo el tiempo debemos de estar sirviendo a Dios. Y no cuando ya estás tú siendo tratado por Dios, ya estás tú siendo llamado por Dios con azote. Por eso Dios nos está hablando hoy,
que no permitas que nadie te detenga en servir a Dios, que no permitas que nadie te detenga en buscar a Dios, que no permitas que nadie te detenga en congregarte. Porque si Dios nos guarda, si Dios nos protege, claro, tenemos que siempre ser precavidos, pero buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, servir a Dios. Entonces Dios nos está hablando hoy de cómo opera el espíritu de Eglón, para que de esa manera lo ates, eches fuera de todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús y no te detengas, no dejes que te pare nadie, ni te intimide nadie. Pero para eso debemos saber con quién estamos peleando y que la batalla es espiritual, no es contra nuestra esposa, no es contra nuestros hijos, con los vecinos, con los hermanos en Cristo, no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y de esa manera vamos a vencer con armas espirituales. Entonces, esta es la palabra que nos está trayendo Dios hoy y pues debes estar alerta y debes estar sirviendo a Dios todo el tiempo. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz del Señor Jesús.